Cordiales saludos para los queridos hermanos en esta noche. Una vez más al frente de cada uno de vosotros para continuar estudiando la doctrina del santuario. Esta es una valiosa doctrina que la venimos estudiando y para el día de hoy tenemos la lección número 32 bajo el título Vislumbres del Evangelio en la víctima y el altar del holocausto. Así que en esta noche vamos a estudiar acerca de la víctima, o sea, me refiero a todos los animalitos que eran presentados en holocausto, en el altar del matadero. Ya sabemos que allí eran sacrificados desde un buey hasta una tórtola. El que tenía menos, el que ya no tenía nada que presentar, pero debería llevar por lo menos una tórtola para expiar su pecado. Y es interesante también estudiar el significado evangélico del altar del matadero, el altar del holocausto. Y en esto nos vamos a ocupar en esta noche. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 27 y el versículo 1 y 2 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Qué importante entonces que este altar debería ser cubierto con bronce. Todo el altar. Y ahí tenemos las medidas que ya en el estudio pasado lo habíamos estudiado simbólicamente cuanto respecto a las medidas del altar. Pero ahora vamos a estudiar a la víctima y justamente al altar del matadero, el altar del holocausto. En verdad la palabra de Dios es viva y eficaz, que da una extraordinaria explicación evangélica de la víctima y del altar del matadero. No tenemos dudas al respecto, porque aquí la palabra de Dios es tan explícita. Y en esta noche vamos a entender la simbología perfecta del evangelio que encontramos aquí en este estudio. El altar del holocausto, conocido también como el altar de matanza, representa el lugar del arrepentimiento, porque justamente era allí donde durante cientos de años y miles de personas que recibieron su salvación en el Antiguo Testamento llegaban al altar allí del matadero, el altar del holocausto, y es allí donde les costaba lágrimas, les costaba dolor, porque allí tendrían que sacrificar la víctima. Allí los miles y millones de personas que están salvadas en el Antiguo Testamento, fue allí, en el altar del matadero, el lugar del arrepentimiento. Porque allí venían pues frente al altar del matadero, primero ellos degollaban a la víctima. Y por lo tanto, el sacerdote a la vista de ellos lo despedazaba y lo ponía sobre el altar del matadero. Y ellos en pocos minutos veían que su ofrenda se volvía humo. Es allí donde les causaba dolor por haber pecado. Y es allí donde ellos veían a través de la fe al Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que agonizaba y moría en la cruz del Calvario para salvarnos de la maldición que el pecado nos ha traído a cada uno de nosotros. Por eso lo hemos catalogado que este lugar representa el lugar del arrepentimiento, por ser el primero de los enseres, de los muebles. Representa el comienzo pues de la nueva vida. Por eso nosotros también
para empezar la vida cristiana, para ser declarados hijos de Dios, para recibir la salvación, tenemos que llegar primero a ese lugar del arrepentimiento que para nosotros espiritualmente ahora es la cruz del Calvario. Por eso tenemos que entender toda la obra que Cristo desarrolló en esta tierra y la consumó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros llegamos a ese lugar por la fe, a través de la palabra de Dios, esto hace vibrar las cuerdas de nuestra alma. Esto es lo que hace llorar a nuestra alma, porque ese justamente, la cruz del Calvario, es el lugar del arrepentimiento. Es allí donde inicia, pues, donde da inicio la vida eterna que el Señor nos concede de una manera gratuita. Por eso, cuán fundamental es entender este estudio del Evangelio en la víctima que moría y también en el altar del holocausto, en el altar del matadero. El significado del altar del holocausto en hebreo es lugar de matanza o también matadero, lugar de matadero. El Hijo de Dios, para salvarnos pues de la maldición de la ley y de la condenación por causa del pecado, fue arrastrado a golpe de látigo. Eso sabemos en la historia a través de la Biblia. Fue cargando una pesadísima cruz, una cruz que no fue construida por el carpintero para él. Sabemos por historia que esa cruz el carpintero lo labró para Barrabás, que era un insurrecto, que debería ser condenado a muerte. Pero esa cruz lo cargó el Salvador del mundo. Y en medio de insultos y desprecios, llegó al lugar del matadero también. Así como durante 4,000 años las víctimas morían en el altar del matadero, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, llegó también al lugar del matadero, que es el lugar de la calavera, y allí fue clavado en la cruz y fue levantado a la vista de todas las personas que llegaron a ese lugar. Fue así que el Cordero de Dios de ese modo podría quitar el pecado del mundo. Nos dice la Biblia que fue a favor de nosotros, para que nosotros, que estando muertos a los pecados, a causa del pecado, vivamos a la justicia, dice la palabra de Dios, que por cuya herida fuimos nosotros sanados. Esto debe llenarnos a nosotros de profunda satisfacción, de profunda gratitud, y debemos abrazar esta gracia divina a través de la fe día a día mientras caminamos nosotros en esta tierra. Qué importante. La única manera para obtener el perdón divino, el perdón de Dios, tenemos que llegar primero al lugar del matadero, a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Así como el pecador en el Antiguo Testamento ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima sustitutiva. Esa víctima que durante 4,000 años moría allí en el altar del matadero. Todo pecador que quería recibir el perdón y la salvación, el procedimiento era que él debería poner sus manos sobre la cabeza de la víctima. Y ahora nosotros, también a través de la fe, tenemos que poner nuestras manos a través de la fe sobre los méritos del Hijo de Dios, sobre los méritos de Cristo, el Cordero de Dios, porque Él es la víctima inocente que derramó su sangre sobre el altar del matadero. El pecador en el Antiguo Testamento confesaba y le transfería simbólicamente sus pecados sobre la cabeza de la víctima y luego lo degollaba con el cuchillo, con el puñal.
Nosotros ahora es a través de la fe. Día a día nosotros tenemos que poner la mano de la fe sobre los méritos de Cristo para que nosotros seamos salvos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él murió por cada uno de nosotros y esto está profetizado pues en el Antiguo Testamento, según el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y el versículo 7, describe allí cómo pues el Cordero de Dios sobre el altar del matadero, ahí describe la escena del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sobre el altar del holocausto, que era la cruz del Calvario ya. Dice, angustiado y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que él dio cumplimiento a los 4000 años de historia, donde miles y millones de víctimas derramaron su sangre en el altar del matadero. Él tenía el mismo carácter que tenían esas víctimas que fueron sacrificados allí. Dice que él enmudeció y no abrió su boca. Allí tenemos la simbología perfecta de la doctrina del santuario y de esa víctima que durante 4000 años fue sacrificado. El altar del matadero, como habíamos visto en estudios pasados, era grande, no era pequeño. El altar del holocausto medía 5 codos al cuadrado y cada codo medía 60 centímetros por 3 codos de alto. O sea, era 3 metros al cuadrado por 1,80 m de alto. Aquí hay una simbología evangélica perfecta. Era grande el altar del matadero. Y posiblemente todos los utensilios que habían pues en el santuario, me refiero al altar del incienso, me refiero también al candelero, me refiero a la mesa de los panes y me refiero también a la fuente de bronce. Posiblemente todos los utensilios del santuario podrían caber dentro del altar del matadero, dando a entender simbólicamente, figurativamente, evangélicamente, que todas las grandezas de la salvación que Dios ha desarrollado por gracia a favor de nosotros se centran en la cruz del Calvario. Por eso, todo lo que Jesús desarrolló en esta tierra durante los 33 años y medio fue consumado, se centró en la cruz del Calvario. Por eso el altar del matadero era grande, que físicamente allí podrían caber todos el resto de enseres del santuario. Fue en la cruz del Calvario donde Cristo consumó nuestra eterna salvación. Por eso, sin duda, los escritores bíblicos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. O sea, él está dando a entender que fue en la cruz del Calvario donde está centrado toda la grandeza de la salvación del pecador. Y también el apóstol Juan describe la agonía del Hijo de Dios y toda esta escena en los últimos momentos que él respiraba como ser humano antes de morir. Juan 19:30
muy conocido, dice, cuando Jesús pues hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y entonces entregó el Espíritu. Ve, entonces fue allí cuando Jesús en la cruz del Calvario consumó toda su obra salvadora en esta tierra a favor de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muy bien. Había pues en el Antiguo Testamento, en el santuario, dos altares. El altar de oro que estaba dentro del tabernáculo y el altar de bronce que estaba en el atrio del tabernáculo. En uno se quemaba incienso, en el que estaba dentro del tabernáculo, y en el otro se quemaba animales, ahí morían víctimas y luego eran quemadas con leña y fuego. Los dos altares eran cuadrados. Ya hemos visto en la descripción del altar del holocausto. Ya vamos a estudiar más adelante el altar de oro que estaba dentro del tabernáculo. Todavía no hemos llegado ahí. Y los dos altares tenían 4 cuernos, uno en cada esquina, que apuntaban a los 4 vientos de la tierra, a los 4 confines de la tierra. Esta gran característica daba un mensaje de esperanza, que la salvación divina es para todo el mundo. O sea, la salvación no solamente es para un pueblo, para un grupo de personas, para una clase de seres humanos, sino para todo el mundo. Porque esos dos altares con sus 4 cuernos apuntaban a los 4 ángulos de la tierra. Muy bien, aquí hay una simbología perfecta. El altar del matadero estaba colocado a la entrada del atrio. Era el primero que alcanzaba a ver el pecador al entrar por la puerta del atrio. Lo primero que se encontraba él allí era el altar del holocausto. Y allí siempre había fuego. O sea, en esos altares, tanto en el altar de oro que estaba dentro del tabernáculo y en el altar del holocausto del matadero que estaba en el atrio, nunca faltaba el fuego. Y el fuego bajó del cielo y lo prendió y nunca se apagaba, ni de día ni de noche. Por supuesto que en el altar del matadero, allí pues no faltaba tampoco víctimas, porque mientras un pecador, pues después del servicio de la mañana del cordero que moría en la mañana a favor de todo el pueblo de Israel que lo presentaba el sacerdote, después de ese servicio ya estaban en cola allí los pecadores trayendo su ofrenda, allí cerca de la puerta del atrio, y entraban uno por uno. Y por lo tanto en ese altar en minutos se consumían las víctimas, porque el fuego no era el fuego común que utilizamos nosotros para cocinar la comida. El fuego vino del cielo y el fuego divino pues lo lamía en pocos minutos a la víctima, así como Elías cuando despedazó el toro y lo sacrificó delante del pueblo apóstata en el tiempo de Acab y de Jezabel. Dice que el fuego divino lo lamió el altar, la víctima, las piedras y el agua, no quedó nada. Así entonces, en ese altar nunca faltaba el fuego, y el fuego vino del cielo, era un fuego divino y no debería apagarse. Esto tiene una simbología extraordinaria. El fuego en el altar ardía constantemente. Nunca faltaban ofrendas sobre el altar, como venimos diciendo. De ese modo indicaba en todo momento que solo podemos acercarnos a Dios mediante la justicia perfecta del Hijo de Dios,
que fue consumado por su sacrificio en la cruz del Calvario. Esta fue y es la forma como se dio a conocer el evangelio en figuras en el Antiguo Testamento. Fue la única manera en que nuestros pecados podían ser perdonados y quitados del santuario terrenal y del santuario celestial. No hay otro mérito para la solución del problema del pecado. Tanto en el Antiguo Testamento, ese pecado que estaba registrado allí en la cortina que dividía al Santísimo del Santo. De igual modo, es la misma sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, por el cual nuestros pecados serán quitados de este registro de pecados que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos que estamos viviendo después del pecado de Adán. Es en mérito a la justicia, a la sangre de Cristo, que nuestros pecados tienen que ser perdonados y nuestros pecados tienen que ser borrados de ese registro. Gloria al Señor, que así enseña la palabra de Dios. Quiero hacer memoria, pues, a nuestra audiencia, a los queridos hermanos que están en contacto con nosotros en esta noche mediante este estudio, que desde la caída de Adán, todos tenemos una naturaleza maldita y un registro pecaminoso en el cielo. No olvidemos nunca esto. Desde la caída de nuestros primeros padres nosotros llevamos, pues, todos tenemos una naturaleza depravada, maldita, pecaminosa y también un registro de pecado en el cielo. Por eso dice que tenemos que dar cuenta de ese registro de pecado en el cielo. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. O sea, no está a nuestro alcance humanamente, por medio de nuestra propia justicia, dar solución a nuestra naturaleza depravada y maldita y pecaminosa. No la podemos reformar por nuestra propia cuenta. Por eso necesitamos de la justicia perfecta de Cristo. Por eso el Hijo de Dios vino del cielo y Él tomó nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana de Cristo no era una naturaleza depravada. Fue una naturaleza degradada, con 4,000 años de degradación. Pero no tenía naturaleza depravada. Entonces nosotros no podemos hacernos justos a nosotros mismos. No tenemos mérito para que este registro de pecado en el cielo sean borrados. El único mérito lo desarrolló nuestro Señor Jesucristo. Por esto en la carta a los Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, o sea, al Padre se refiere, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Gracias a la justicia de Cristo, nuestros pecados cometidos y que están registrados en el cielo, cada día son perdonados y en el día del juicio investigador tienen que ser borrados. Por eso, cuán importante es entender este punto en el cual estoy tratando. El sistema sacrificial empezó a consecuencia del pecado. Es la única forma para solucionar el problema del pecado. Fue y es la única forma. Ese sistema de sacrificios que durante 4,000 años fue practicado por los hijos de Dios. Miren, en la inspiración comenta acerca de Adán inmediatamente cuando él pecó. A ver, ¿qué es lo que hizo él para solucionar ese registro de pecado que ya se abrió en el cielo? Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía,
se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Fue así entonces que indica la palabra de Dios, y ha sido así a través de los 4000 años de historia, pues del Antiguo Testamento. Todos los que han sido salvos y están escritos en el libro de la vida como hijos de Dios, todos ellos han tenido que presentar esa víctima sustitutiva que cargaba la culpa de sus pecados. Empezó con Adán. Por eso él también fue salvo por medio de la fe. Él también fue justificado por medio de la fe en los méritos de Cristo, y fue regenerado por la obra del Espíritu Santo, por la impartición de la justicia de Cristo en su alma, y vivió 930 años en santificación, en obediencia a la ley de Dios. Nadie ha sido salvo de otra manera. Una enseñanza evangélica extraordinaria estamos viendo pues en esta noche. El cordero sacrificado y su piel. Ahí había dos cosas allí. En el caso de Adán, el primer hombre que ofreció su sacrificio por indicación divina. El cordero sacrificado y la piel del cordero. La piel del cordero sacrificado sirvió para cubrir la desnudez de la primera pareja después que pecaron. Y el cuerpo del cordero sirvió para expiar su pecado, porque allí también se hizo humo, y el cordero pagó con su sangre la culpa del pecado de Adán y Eva. Según Génesis 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por supuesto que no fueron túnicas de burros, no fueron túnica de pieles de camellos ni de focas marinas. Fue justamente la piel de ese cordero que fue sacrificado por causa de su pecado. Pues la vestimenta que el hombre había inventado, él había hecho pues de hojas de higuera, no eran suficientes para poder cubrir su desnudez. Porque antes del pecado ellos eran cubiertos con una vestimenta de luz. Pero cuando ellos cometieron pecado, consintieron el pecado, se vieron desnudos a la vista de los ángeles. Y por lo tanto ellos quisieron solucionarlo, pues cosiendo sus propias túnicas, pero no eran suficientes. Por eso todo pecador que pierde de vista la vestimenta de la justicia de Cristo anda desnudo espiritualmente en este mundo. El hombre caído con su autojustificación propia jamás podrá cubrir su desnudez espiritual. Solo Cristo lo puede cubrirnos con el manto de su justicia. Todo pecador desprovisto de la justicia perfecta de Cristo anda espiritualmente desnudo. Así comenta la palabra de Dios. Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando en un sentido espiritual. De repente físicamente tenemos la mejor ropa del mundo, pero espiritualmente toda persona que anda desprovisto de la justicia de Cristo, Dios lo ve completamente desnudo. Por eso, en Apocalipsis 3:18, Cristo dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, el Señor quiere cubrirnos con el manto de su justicia. Él quiere que nosotros andemos vestidos de esa luz divina, que es la justicia, que es el carácter de Cristo que se concede a favor del pecador. Porque sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Por eso, antes del sacrificio de Cristo,
Nadie venía al atrio, al altar del matadero, con las manos vacías. El que menos traía una tórtola por su pecado. Era de acuerdo a la economía. Cada altar, cada víctima a través de todo el Antiguo Testamento indicaba la obra imprescindible del Hijo de Dios. Porque en la carta a los Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón, no hay salvación. Por esto en el Antiguo Testamento nadie se acercaba solamente con su linda cara y al altar del sacrificio. De todos se requería una víctima. Y es allí pues el lugar donde muchos pues se acercaban llorando con su víctima. Es allí donde al pecador se le educaba, se le instruía el evangelio por medio de los sacerdotes. Y ellos veían al Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario, en la agonía y en la consumación de todas las víctimas que eran sacrificadas allí. Carta a los Hebreos 9:12 dice: Cristo por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, cuando Él cumplió su obra en la tierra, 33 años y medio de vida justa y perfecta, cumplió con todo lo que la ley de Dios requiere y demanda. Él resucitó gloriosamente y ahora está en el cielo, en el lugar santísimo, presto para ofrecer y poner su justicia a nuestra cuenta de cada uno de nosotros los pecadores que lo reconocemos, lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Salvador personal. Aquí hay una simbología perfecta. El altar del holocausto fue hecho de madera de acacia, dice también la Escritura. Era de madera de acacia cubierto con bronce. La madera de acacia representa la perfecta humanidad de Cristo y que era resistente al calor y fue cubierta de bronce. El bronce estaba relacionado y representaba el juicio divino. El bronce cubría totalmente la madera de acacia. El juicio divino, en vez de caer sobre nosotros, cayó completamente sobre el Hijo de Dios. Él llevó el castigo de toda la humanidad allí en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que él que cargó sobre él la culpa del pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso quiere decir que la obra que él desarrolló fue una obra sumamente suficiente, una obra perfecta. Esta es, vamos a decir, la esperanza que tenemos nosotros, los seres humanos, que estudiamos a través de las Escrituras la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué significaba el hecho de que el mismo pecador mataba al animal para el holocausto? Así hemos estudiado que él ponía las manos y él mismo lo sacrificaba. Según Levíticos 4, 28 y 29 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su pecado, por
traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. O sea, quiere decir que el mismo pecador confesaba sus pecados en la cabeza de la víctima y él mismo lo degollaba, él mismo lo mataba. No lo hacía el sacerdote. El sacerdote solo le indicaba cómo lo haga. El sacerdote era el maestro a la vez. Era el encargado de enseñarle el evangelio y a quién simbolizaba esa víctima. Y cómo se transfería pues el pecado a la cabeza de la víctima, dando a entender que el Hijo de Dios se haría culpable de la culpa del pecado de cada uno de nosotros. O sea, los sacerdotes eran maestros por excelencia en el Antiguo Testamento, encargados de dar a conocer el evangelio, al igual que nosotros en este tiempo, de dar a conocer la obra perfecta de Cristo, de dar a conocer los requerimientos de la ley y que la obra de Cristo estuvo en armonía con la ley. Entonces todo pecador debe recibir de nuestra boca esta enseñanza, así como de los sacerdotes. Y así eran salvos. Es interesante ver a un israelita llevando su ofrenda por su pecado que ha cometido y ponía las manos sobre la cabeza del animalito que estaba seguramente temblando allí y confesaba sus pecados sobre la cabeza de la víctima. Y luego él mismo lo degollaba con su propia mano. Este momento era un momento muy doloroso, dice la historia, porque el animalito era que él mismo israelita lo había criado. Él criaba a esos animales para presentarlo en holocausto. Se requería como ofrenda el animalito más querido, que era como una mascota de él. Y este animalito tendría que llevarlo allí, frente al altar del holocausto. Allí le transfería su pecado y lo degollaba. Y él veía cuando el sacerdote le ponía sobre el altar y en pocos minutos el animal se hacía humo. Y esto le causaba mucho dolor. Ese momento era el momento más doloroso para los pecadores del Antiguo Testamento. Y yo creo que esto también, cuando entendemos nosotros la intensidad, la profundidad del evangelio, de la obra de Cristo, esto también conmueve nuestra alma, nos causa mucho dolor. Por eso cuando cometemos pecado y caemos de rodillas y le presentamos al Padre, confesando nuestros pecados sobre la cabeza de la víctima que es el Hijo de Dios, esto nos causa mucho dolor. Y este debe causarnos también arrepentimiento, entrega de vivir una vida de santidad y de no cometer pecado, porque cada pecado traspasa al Hijo de Dios. Por eso así era en el Antiguo Testamento. Muchos lloraban en el momento de la ceremonia y se despedían muy tristes por la muerte del animal y porque el sacerdote les indicaba a quién figuraba esa víctima. Así describe la historia, que iban llorando de regreso a su casa a tener mucho cuidado de no pecar más, porque se requería otra víctima para la expiación de su pecado y que representaba al Hijo de Dios. O sea, todas las víctimas que durante 4,000 años fueron sacrificadas, recibiendo ahí sobre su cabeza la mano del pecador que le transfería el pecado simbólicamente. Todas esas víctimas representaban al Hijo de Dios, desde la pequeña minúscula tórtola hasta el buey grandote que era sacrificado. Es interesante entender por qué es que se repitió 4,000 años esta misma forma de sacrificios. Se requería que el mismo transgresor degüelle la víctima para dejarnos un mensaje que nuestros pecados causaron la muerte del Cordero de Dios
y que debemos aceptarlo como nuestro único Salvador personal, y así de esa manera quedamos libres de toda culpa de pecado y de toda condenación delante de Dios. Por esto la carta a los Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa estar justificado, significa estar siendo regenerado. No hay ninguna condenación frente a la ley de Dios. Es importante leer lo que dice el Espíritu de profecía. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda representada para el servicio del santuario debía ser sin defecto, para señalarnos a Cristo, según Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar a los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Este es algo extraordinario, como el Espíritu de profecía lo describe acerca de la importancia de la víctima y qué clase de víctima debería valer para expiar el pecado. Por esto, si usted piensa que Cristo fue un pecaminoso, entonces usted está en mal camino. Porque usted tiene que siempre estudiar la naturaleza del Hijo de Dios en acorde con lo que dice, pues, el Antiguo Testamento, en acorde con la ley de Dios y en acorde con la ley ritual y qué tipo de ofrenda se aceptaba para el holocausto, según Éxodo 12:5. El altar del matadero tenía al costado unas varas para ser transportado de un lugar a otro. Ahí estaban las varas en unos anillos que tenía allí en el costado. Por supuesto que era grande, 3 metros cuadrados, y esas varas eran gruesas, resistentes, y también pues las aldabas que allí estaban, las varas para transportarlo de un lugar a otro cuando los israelitas seguían su rumbo de peregrinación. Según Éxodo 38:6-7 dice: e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. O sea, era para transportarlo. Aquí hay una simbología espiritual, una simbología evangélica perfecta. Estas varas del altar son un símbolo de cada creyente redimido, porque nosotros tenemos la gran comisión, tenemos la responsabilidad de transportar, de llevar el evangelio, porque el altar del holocausto justamente era un mensaje del evangelio, la buena nueva de la salvación, porque fue allí donde moría pues las víctimas, fue allí donde murió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Las varas servían para transportar el altar de un lugar a otro. Son un mensaje para todos los hijos de Dios. Somos portadores del mensaje de salvación para todo el mundo. Somos responsables de llevar las buenas nuevas que Cristo desarrolló 4 actos redentores para salvarnos en esta tierra. Somos los encargados nosotros de comprender esta grandeza de la justicia de Cristo. Por eso, si usted no ha comprendido hasta este momento que Cristo desarrolló 4 grandes actos redentores para salvarnos, y que con esos 4 actos redentores satisfizo las más altas demandas de la ley para salvarnos, usted todavía no tiene un mensaje verdadero para el mundo. Si usted no ha entendido que la salvación tiene 2 aspectos, la obra de Dios por nosotros en Cristo y la obra de Dios en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, y que el fruto
de la salvación es la obediencia a la ley, a los 10 mandamientos de la ley de Dios, usted todavía no tiene un mensaje del evangelio para el mundo. Por esto Marcos 16:15 aquí nos da la comisión: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Por eso cuán importante es entender la doctrina del santuario para poder comprender nosotros el evangelio a plenitud, porque esto se nos demanda a nosotros llevarlo al mundo, simbolizado en las 2 varas que transportaban al altar del matadero. En conclusión, en esta noche, queridos hermanos, hemos estudiado pues este valioso estudio, vislumbres del evangelio en la víctima y en que moría allí, y también el altar del holocausto, esta simbología perfecta. Y ahora nosotros somos los encargados de llevar el evangelio. Por esto la carta a los Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de la salvación. Así que en esta noche, este estudio ha sido una buena nueva de salvación. Ahora hemos entendido a quién simbolizaba esa víctima, que durante 4000 años pues fueron sacrificados allí en el altar del matadero, y hemos entendido qué significa también el altar del matadero. Es el lugar del arrepentimiento. Fue allí, frente a ese altar, donde miles y millones de seres humanos que ofrecieron su víctima lloraron. Y fue allí donde ellos miraron, pues, al Hijo de Dios, al Mesías, que en el futuro tendría que morir en la cruz del Calvario. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche y también nos capacite cada vez más con su evangelio para ser portavoces de esta gracia divina al mundo que nos espera. Señor, bendiga su palabra, pero quiero terminar en esta noche esta pequeña exposición con un momento de oración. Os invito, para los que pueden, en donde están, podemos orar. Padre celestial, agradecidos caemos a tus pies en esta noche, porque nos has dado una oportunidad más de poder estudiar esta valiosa lección de la doctrina del santuario. Gracias, Señor, porque ya hemos llegado al estudio 32 de esta tu valiosa doctrina que tú nos has dado, Señor, para nosotros, para comprender, Señor, la grandeza de tu salvación, para entender, Señor, los méritos sagrados de tu Hijo Jesucristo, para entender, Señor, que Él desarrolló un carácter perfecto en esta tierra y que Él cumplió con todo lo que nosotros no podemos cumplir para nuestra salvación. Señor, perdona por favor nuestros pecados en mérito a la justicia perfecta de tu Hijo. Perdona, Señor, los pecados, el registro pecaminoso de cada uno de mis hermanos que en esta noche han escuchado tu santa palabra, y que a través de tu Santo Espíritu los ilumine, Señor, mejor para entender el mensaje de la salvación en esta noche y todos los días de nuestra vida. Guárdanos, Señor, de todo mal. Tu bendito ángel sea nuestra compañía en esta noche. Te imploramos y te pedimos en los méritos sagrados de nuestro único Salvador Jesús. Amén.